Hola a todos. Hoy, miércoles 29 de julio de 2026, está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter. Bienvenido de nuevo, Scott. Welcome back, Scott. Gracias por invitarme. Scott, let's start with the attacks. Scott, empecemos por los ataques. El ataque estadounidense saudí contra Irak fue contra las fuerzas de movilización popular que forman parte del ejército iraquí. No forman parte de la resistencia en Irak. Y hace solo unos momentos, el Consejo de Seguridad Nacional del Ejército iraquí ha condenado lo ocurrido. Han dicho que están haciendo todo lo posible por evitar este tipo de dificultades entre Irak y los países vecinos. Y han dicho que Donald Trump afirmó hoy que coordinaron este ataque con el primer ministro de Irak. Algo que, en esta declaración, se rechazaba de algún modo, porque el Consejo dijo que los bombardeos se produjeron mientras ellos intentaban hablar con los estadounidenses para encontrar una solución al problema. No solo con los estadounidenses, también con los saudíes, para entender qué estaba pasando, porque Arabia Saudí dijo que se trató de un ataque con drones en su territorio contra sus instalaciones petroleras. Entonces estaban intentando resolver ese asunto. Entonces, Estados Unidos los atacó. Fue en cierto modo un ataque por sorpresa, pero Donald Trump dijo que lo habían coordinado con el primer ministro de Irak. ¿Cómo ve la situación en Irak y las dificultades o el problema que Arabia Saudí se está creando a sí misma? Tuvieron una guerra con Yemen. Ahora mismo han abierto un nuevo frente. Y de algún modo, creen que Estados Unidos va a estar ahí para llevar a cabo estos ataques. Pero, al fin y al cabo, tienen que tener algún tipo de estrategia. ¿Ve algún tipo de entendimiento? ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en Irak, por ejemplo, que es tan importante ahora mismo? Por cierto, el funeral está teniendo lugar. El funeral de las personas que fueron asesinadas en estos ataques se está celebrando en Irak, como hemos comentado. Esto es, sencillamente, un claro ejemplo de la disfunción que existe en la política estadounidense respecto a la región del Golfo Pérsico y Oriente Medio en general. También muestra el caos y la confusión que hay en Riad, Arabia Saudí, sobre cuál es su papel y qué se espera de ellos. A los saudíes les preocupa mucho que Irán los supere como superpotencia regional. Pero lo cierto es que Irán es una superpotencia regional y Arabia Saudí no lo es. Arabia Saudí no estaría haciendo nada de lo que está haciendo en Yemen o en Irak si no fuera por el respaldo estadounidense. Irán actúa de forma independiente. Y el respaldo estadounidense no garantiza el éxito, como hemos visto. Bueno, lo que tenemos aquí es un ejemplo de Arabia Saudí intentando lograr objetivos y metas estratégicos en Yemen, manteniendo un bloqueo contra Ansar Allah, los hutíes, y alentando acciones violentas contra Ansar Allah por parte de los grupos afines a Arabia Saudí en Yemen. Cuando la gente habla del eje de la resistencia, tiene que entender que es real, no es imaginario, no es ficticio. Eso significa que hay organizaciones y naciones que tienen objetivos comunes en materia de seguridad. Y por tanto, cuando Ansar Allah o los hutíes son atacados y amenazados por Arabia Saudí, hay aliados que responderán de la misma manera. Y eso es lo que ha ocurrido. No sé si las fuerzas de movilización popular estuvieron implicadas en los ataques. I don't know if the PMF was involved in the strikes. I would doubt that they were because, as you said, they're part of the... Dudaría que lo fueran, porque como has dicho, forman parte del ejército iraquí. Pero hay numerosas milicias que están fuera del marco de control directo del gobierno iraquí y que tienen capacidad para lanzar ataques contra Arabia Saudí. Y creo que de hecho ya han lanzado ataques contra Arabia Saudí y contra instalaciones petroleras. Pero ¿qué espera Arabia Saudí? Quiero decir, no se puede existir en el vacío. No puedes ir por ahí, hacer algo aquí y esperar que no ocurra nada allí. Así que básicamente han soltado un genio de la violencia y no van a poder volver a meter a ese genio en la botella. Esto acaba mal para Arabia Saudí. Es muy malo para Arabia Saudí. Porque lo único que hicieron fue matar, creo que, a 8 miembros de las fuerzas de movilización popular iraquíes
y a 5 asesores iraníes de la Guardia Revolucionaria. Eso no es un golpe fatal. Quiero decir, es trágico para las familias afectadas, pero la idea de que eso haya frenado de algún modo lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, atacaron el objetivo equivocado. Esa es la otra cuestión. La inteligencia de Estados Unidos no es creativa en ese sentido, y atacamos el objetivo equivocado. No atacamos los objetivos responsables de los ataques. Y además lo único que hicimos fue alejarnos a Irak. No obtuvimos la aprobación del gobierno iraquí. Se hizo una llamada al primer ministro iraquí en la que se hablaron estos asuntos, y luego eso se interpretó como consentimiento, y entonces atacamos. Esto no hace más que debilitar a un primer ministro iraquí cuyo control del poder ya es precario. Recordemos que él no ganó las últimas elecciones parlamentarias, fue nombrado por Estados Unidos. Hubo un resultado diferente, pero no permitimos que se respetara porque consideramos que era más favorable a Irán de lo que queríamos. Así que ya hemos manipulado los asuntos políticos internos de Irak. Lo hemos hecho desde que invadimos el país y derrocamos a Saddam Hussein. Y ahora hemos hecho esto. ¿Quién sabe qué puede desencadenar? Quiero decir, muy bien, podría provocar un levantamiento militar contra el primer ministro y su expulsión del poder, porque como usted ha dicho, las fuerzas de movilización popular forman parte del ejército iraquí. Y el Consejo de Seguridad Nacional está diciendo, no aprobamos esto. El primer ministro está diciendo, yo no. Pero la cuestión es, ¿por qué Estados Unidos se sintió cómodo llamando por teléfono al primer ministro para empezar? Porque creen que es su chico a sueldo. Y la realidad es que es su chico a sueldo. Podría haber dado una respuesta al primer ministro iraquí. Podría haber convocado una rueda de prensa retransmitida a todo el país y decir, he recibido una llamada de Estados Unidos y voy a dar mi respuesta en público. No, ni hablar, que no se les ocurra. En lugar de eso, dio largas, se quedó en silencio, sorprendió a todo el mundo. Y Estados Unidos llevó a cabo este ataque. Ese hombre es un cobarde moral e intelectual. Es un fracaso político. Y espero que sus días estén contados, porque no es bueno para Irak. Arabia Saudí lo único que ha hecho es garantizar que sus ya expuestos campos petrolíferos vuelvan a ser atacados. Y hay otra cosa que la gente debe tener presente. Irán no ha desaparecido de la ecuación. No hay alto el fuego. Dejemos de fingir. Si hubiera un alto el fuego, Irán no habría lanzado misiles contra Jordania. Irán hará lo que tenga que hacer. Los guardianes de la revolución ya han dicho que no hay alto el fuego y que cuando sea necesario, harán lo que sea preciso. Y ahora que Arabia Saudí ha atacado a una nación vecina, Irak, Irán muy bien podría acudir en su ayuda. Si las milicias proiraníes no alineadas entran ahora en un conflicto abierto directo con Arabia Saudí, Irán muy bien podría ponerse de su lado. Y entonces Arabia Saudí desaparecería como Estado-nación moderno. Los príncipes perfumados, gordos y obesos que actualmente ocupan los puestos más altos del liderazgo saudí se encontrarán sin ingresos procedentes del petróleo. Y quizá entonces los mejores se echen valor y se levanten para decapitarlos, o algo así. Pero, ya sabes, el liderazgo saudí es bueno para Arabia Saudí. Solo se preocupan de sí mismos. Recién things en estilo de vida y por gente. Vaya a Bahrein, por ejemplo, y eche un vistazo. Ahora es difícil, porque la están bombardeando. Pero antes de que la bombardearan, fíjese en lo que ocurre en Bahrein. ¿Cómo era la vida nocturna? ¿Quién la mueve? Son todos los saudíes piadosos y su realeza que van allí. La realeza vuela a Londres. Súbase a ese avión. Observe cómo, cuando cruzan las fronteras nacionales saudíes, se quitan su ropa y empiezan a vestirse con la ropa occidental más extravagante. Aterrizan en Londres, y el libertinaje que tiene lugar allí va más allá de lo imaginable. Lo que hacen los hombres allí queda registrado por los servicios de inteligencia británicos. Y lo que hacen las mujeres también queda registrado por los servicios de inteligencia británicos. Y todos quedan comprometidos. Luego regresan,
y ya tienen expedientes de los que nunca pueden hablar, porque lo que hacen es indecible. Y luego regresan y se vuelven a poner la ropa. Fingen ser piadosos. Cuando sales de la calzada que conecta Bahrein con Arabia Saudí, ves mezquita tras mezquita tras mezquita tras mezquita. ¿Por qué? Porque los saudíes pecadores, al pasar por allí, creen que construyendo una mezquita o financiando una mezquita, de alguna manera se han absuelto del pecado hasta la próxima vez que vayan a Bahrein. Esto es quien gobierna Arabia Saudí hoy. Solo les importa su propio bienestar narcisista. No les importa el pueblo saudí, no les importa la región, y su narcisismo solo puede financiarse con la producción continuada de petróleo. Así que todo esto consiste en cómo mantener el flujo de petróleo. Y han aceptado la falsa premisa de que Estados Unidos garantiza la continuidad de la capacidad saudí de producción de petróleo. No es así. No estoy aquí para alentar una catástrofe económica mundial, pero ahora mismo Arabia Saudí podría ser literalmente borrada del planeta. Lo único que tiene que hacer Ansar Allah es intensificar sus ataques y destruir la totalidad de la infraestructura de producción petrolera saudí. Lo único que tienen que hacer todas las milicias iraníes, las milicias proiraníes en Irak, es intensificar el ataque y destruir toda la capacidad de producción petrolera saudí que esté a su alcance. Y entonces Irán llega y remata el trabajo. Los yacimientos petrolíferos del este de Arabia Saudí están en una zona donde hay una población chií prominente o dominante. Quizá haya llegado el momento de que los chiíes se levanten, que marchen sobre Riad, que se ocupen del asunto. Quiero decir, este régimen saudí tiene que irse. Tiene que irse. Es malo para Arabia Saudí, malo para el régimen. Y al participar en el ataque descarado contra Irak, se han abocado al fracaso. ¿Cree Scott que, en cuanto a la respuesta de Irak, Yemen haría algo al respecto? Porque, si asumimos que estos drones procedían de Irak, ¿cómo ve la combinación de ambos? Drones desde Irak y misiles desde Yemen. ¿Y qué sabemos de los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudí? ¿Qué sabemos de los sistemas de defensa antiaérea de Arabia Saudí? No lo sé. ¿No hay un par de campos petrolíferos saudíes ardiendo? Ahora ya sabemos cómo son los sistemas de defensa antiaérea saudíes. No funcionan. Eso es todo. Como he dicho, Arabia Saudí está ahora mismo completamente expuesta. Cuando se llega tan lejos, hay que entender las repercusiones de lo que se está haciendo. No sé qué estarán pensando con estos ataques. Mira, la realidad de la región árabe del Golfo está empezando a quedar al descubierto. Tendemos a creer que son seres humanos que piensan de forma racional, porque presentan una fachada de civilidad, una fachada de civilización, pagada con el petróleo que producen, el petróleo que compra Occidente. Y entonces salen y construyen una imitación del Louvre. Eso ocurrió en Abu Dhabi. Ya saben, vayan al Louvre. No tienen que ir a París. Vengan aquí mismo, a Abu Dhabi, y pueden tener la misma cultura que tienen en París. Vayan a Dubái y tienen las grandes torres, la vida nocturna y todo eso. Así que es igual que Occidente. Es igual que Occidente, salvo que está gobernado por la clase de seres humanos más pervertida y corrupta de la humanidad. Príncipes árabes del Golfo. No son buenas personas. Simplemente son personas que estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando se derrumbó el Imperio Británico y Gran Bretaña los ungió como amos neocoloniales del Golfo, obedientes a Inglaterra. Estuve en Abu Dhabi. Conocí al asesor británico del príncipe heredero, y es un agente del MI6. Acabo de revelar uno de los secretos mejor guardados que todo el mundo conoce. Junto a cada príncipe saudí, junto a cada príncipe árabe del Golfo, junto a cada jeque, hay un controlador de la CIA o del AMIS que controla todo lo que hacen y vigila todo lo que hacen. Intentaba hablar con él sobre el programa nuclear de Irán y sobre cómo, en aquel momento, Abu Dhabi hablaba de un programa nuclear pacífico.
He was talking about a peaceful nuclear program, and I had an idea about how maybe they could do Y tuve una idea sobre cómo quizá podrían crear un consorcio de enriquecimiento de uranio para integrar en él el enriquecimiento iraní, junto con Abu Dhabi, y así legitimar el enriquecimiento y controlarlo. No tendríamos el problema que tenemos hoy. Y a él le interesó hasta que intervino el agente británico del MI6. Así que esa es una conversación que ahora mismo no estamos teniendo. No es un Estado soberano, ¿verdad? Esta es la realidad. Esperas un comportamiento racional de Arabia Saudí. No hay ningún comportamiento racional por parte de Arabia Saudí. Es un régimen corrupto. Todo en él es corrupto de arriba abajo porque entra muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y así disfrazan su ineptitud, disfrazan su corrupción, disfrazan su depravación, envolviéndose en comodidad, envolviéndose en riquezas. Pero cuando miras más allá de eso, cuando lo levantas y observas lo que hay dentro, es feo, es grotesco. Y lo que estamos viendo ahora mismo es una manifestación en política exterior de esa fealdad y esa grotesquidad. No saben lo que están haciendo. Ahora mismo están aterrados, en un estado de pánico absoluto. Y en medio de ese pánico, recurren a Estados Unidos para que los salve. Y ese va a ser uno de los errores fatales de la monarquía saudí. Ha mencionado el ataque iraní contra Jordania de anoche, y al mismo tiempo también estaban atacando algunos objetivos en el Kurdistán iraquí. ¿Y qué sabemos? Es la primera vez que Irán ataca a Jordania sin haber sido atacado. No. Tenemos que corregir eso, Nima, porque eso da a entender que Estados Unidos no lanzó un ataque sorpresa contra Irán el 28 de febrero. De acuerdo, da a entender que Estados Unidos no violó unilateralmente el memorando de entendimiento, el alto el fuego, e inició una agresión armada contra Irán. Mira, no hay alto el fuego. Irán nunca ha aceptado un alto el fuego, así que hay una continuidad de acción. Irán no atacó a Estados Unidos sin motivo. Desde la perspectiva iraní, la guerra continúa. No dijeron que se acabara, no la empezaron y todavía no ha terminado. Así que no finjamos que Irán lanzó de algún modo un ataque sorpresa. Irán no lanzó un ataque sorpresa. Irán sigue defendiendo sus intereses. Y lo que hizo fue detectar actividad en una base aérea jordana desde la que se estaban lanzando ataques aéreos contra fuerzas de las PMF. Así que lanzó un ataque preventivo. No fue un ataque por sorpresa, sino una continuación de la violencia iniciada exclusivamente por Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió. No fue un ataque por sorpresa. No fue perfidia. No es Irán jugando a juegos. Irán está en guerra contra Estados Unidos. Y hay que tenerlo presente cuando se habla de cuáles podrían ser las futuras opciones de Irán, porque no hay alto el fuego. Irán puede atacar en cualquier momento cualquier objetivo que ya haya atacado, plenamente consciente de que está haciendo lo correcto. ¿Por qué Donald Trump ha decidido establecer algún tipo de pausa con Irán? ¿Y se están preparando para una nueva ronda de guerra? ¿O qué es lo que ocurre? No lo sé. ¿Cómo te preparas para una nueva ronda de guerra cuando no tienes nada? ¿Por qué pararon la última vez? Se quedaron sin petróleo, se quedaron sin munición. Consiguieron suficiente petróleo y pensaron que tenían suficiente munición, así que la reanudaron. Ahora se quedan sin munición, se están quedando sin petróleo, así que paran. Eso es todo. Probablemente significa que van a prepararse para intentar una tercera ronda, porque no puedes confiar en Estados Unidos. Es incapaz de llegar a acuerdos. Estados Unidos miente sobre todo. Mintieron sobre el memorando de entendimiento. Mintieron descaradamente sobre el memorando de entendimiento. El memorando de entendimiento siempre fue una fachada para ganar tiempo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Los rusos han declarado, no sé si es una declaración oficial del Kremlin, pero se está diciendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con otros organismos rusos, ha determinado que Donald Trump es emocionalmente inestable.
Ahora bien, eso ya lo sabemos. Cualquiera que siga sus publicaciones en redes sociales sabe que no es una persona equilibrada. Yo afirmé que padece un trastorno de personalidad narcisista extremo, de variante antisocial. En este sentido, es maligno. Pero no es un actor racional, es impredecible. Puede despertarse por la mañana y puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, si eres Arabia Saudí y has mantenido una negociación de entre 6 y 8 meses sobre la posibilidad de recibir ayuda estadounidense para el enriquecimiento de uranio, y tienes un marco acordado listo para firmarse, pero Donald Trump se despierta a la mañana siguiente, va al baño, tiene gases o algo así, y decide, no estaremos de acuerdo con esto, a menos que Arabia Saudí se sume a los acuerdos de Abraham. Algo que Arabia Saudí ha dicho que nunca hará hasta que se resuelva la cuestión palestina. ¿Cómo puedes tratar con un hombre así? Te despiertas por la mañana pensando que tienes un acuerdo y descubres que no lo tienes. Te despiertas por la mañana pensando que hay un entendimiento, después de semanas de negociaciones, y de repente descubres que al presidente le ha dado no sé qué en el cerebro y ha decidido que, bueno, no era así. Estados Unidos está gobernado por un hombre que fija la política mediante publicaciones en redes sociales, así de claro, sin coordinación alguna. Yo no querría ser secretario de Estado. No querría ser secretario de Defensa. No querría ser nadie de su gabinete porque no tienes ni idea de lo que va a pasar por la mañana. Crees que hay una política que se está aplicando y el presidente decide sacar otra cosa sin coordinarse con nadie. A esto nos enfrentamos. Este hombre es inestable, emocionalmente inestable. Esa es una forma educada de decir que está como una puta cabra. Y si Donald Trump decidiera, quizá junto con Benjamin Netanyahu, que la única forma de convencer a Arabia Saudí de que acepte los acuerdos de Abraham sería con nuevos ataques. Un ataque devastador por parte del eje de la resistencia en su territorio, quizá destruyendo instalaciones petroleras y ejerciendo mucha presión sobre ellos. Eso convencería al gobierno de Arabia Saudí, a la población, al rey y al príncipe heredero saudí de aceptar los acuerdos de Abraham. ¿Qué son los acuerdos de Abraham? What are the Abrams Accords? Is it a defense arrangement? Does the Abrams Accord increase? ¿Es un acuerdo de defensa? ¿Los acuerdos de Abraham aumentan la seguridad de Arabia Saudí? La respuesta es no. Es un acuerdo económico y político. Es reconocer a Israel y luego hacer negocios con Israel. ¿Sabe qué le pasaría al rey si saliera y dijera, eso es lo que estamos haciendo? Dejaría de ser rey. Dejaría de ser rey. El príncipe heredero dejaría de ser el príncipe heredero. Para Arabia Saudí, en este momento, es políticamente imposible adoptar los acuerdos de Abraham en estas condiciones. Así que no lo veo. Quiero decir, ¿qué está pasando entre Netanyahu y Trump? Los dos tienen problemas políticos. Pero no pasa nada, porque son maestros. Y recordad que ninguno de los dos manda. Hay una camarilla más grande ahí fuera, el gran proyecto sionista, que ha estado impulsando el Gran Israel. Y Netanyahu no es quien lleva el volante ahí. Netanyahu está a punto de perder unas elecciones. Está acabado. Se ha terminado. Y cuando pierda esas elecciones, es muy probable que vaya a la cárcel el resto de su vida. Puede que sus aliados políticos lo salven. Pero ya sabéis, Donald Trump está condenado en las elecciones de mitad de mandato, a menos que se salte por completo la Constitución y haga alguna locura. En ese caso, esperemos que los miembros del gobierno de Estados Unidos, que respetan la ley, hagan lo correcto. Porque cuando un presidente rompe con la Constitución, deja de ser el presidente de una república constitucional. Pero no pasa nada, porque a los grandes maestros no les importa. El proyecto del Gran Israel entiende que han fracasado en Oriente Medio. No están ganando en Líbano, no están ganando en Siria, no están ganando contra Irán. Así que, ¿qué están haciendo?
están aliándose con Estados Unidos. El parásito está apoderándose del huésped. Esto se está haciendo a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que está actualmente en trámite, en consideración, y que viene a fusionar la inteligencia estadounidense, la inteligencia israelí y el ejército estadounidense. Lo convierte en una sola cosa. Israel está tomando el control de Estados Unidos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Estados Unidos se está convirtiendo en la profundidad estratégica del proyecto del Gran Israel. Y todo lo demás es una distracción. Así que, una vez más, los saudíes tienen que despertar y darse cuenta de que esta corrupción que está teniendo lugar porque es una corrupción de la democracia la que está teniendo lugar entre Israel y Estados Unidos. No considera a Arabia Saudí un activo. Así que los acuerdos de Abraham son una promesa falsa, la falsa promesa de prosperidad y paz. No habrá prosperidad ni paz, porque el proyecto del Gran Israel no consiste en hacer que Arabia Saudí sea próspera o pacífica. Se trata del dominio israelí sobre la región, y todos los demás son herramientas que se usan, se desechan y se tiran. Eso es todo. Y hasta que Arabia Saudí no lo reconozca, va directa al infierno. Y ahora mismo quizá haya ido demasiado lejos. Estoy usando todas estas analogías, pero la gente debería entender lo que quiero decir. Porque si las PMF, si las milicias proiraníes deciden jugarse el todo por el todo, no hay nada que pueda salvar a Arabia Saudí. Y recuerden también esto, una pequeña historia del pasado. Durante los preparativos de Tormenta del Desierto, se hablaba de que durante un periodo de escudo del desierto, los marines estaban allí arriba por su cuenta, básicamente como badenes. Los iraquíes ordenaron a la Guardia Republicana que se dirigiera al sur. No había nada que pudiera detenerlos. Los marines habrían salido allí, habrían disparado su dotación básica y luego habrían sido como badenes, arrollados por los tanques iraquíes. Por suerte, los iraquíes no hicieron eso y pudimos reforzar la posición. Pero durante esa ventana de vulnerabilidad, no parábamos de decirles a los saudíes, oye, ¿por qué no sacáis parte de vuestro ejército del frente sur con los yemeníes y lo traéis aquí arriba? Y los saudíes respondieron, ni de coña. Porque, bueno, en primer lugar, la mitad de la parte sur de Arabia Saudí fue robada a Yemen. Investigad la historia. Se la robaron a Yemen. Se la robaron a los hutíes. Y los hutíes la quieren de vuelta. Así que hay muchas posibilidades de que si todo esto ocurre, Arabia Saudí acabe desmembrada sin más, porque es un país falso. Todo el mundo sabe que es un país falso. No es más que un trozo de desierto recortado, ¿sabe? Porque unos wahabíes decapitadores entraron, cortaron las cabezas adecuadas y los británicos decidieron apoyarlos. Y ahí lo tiene. Cuando se deshace de los wahabíes decapitadores, no queda nada. Queda un conjunto de tribus beduinas que se odian entre sí y se desintegrará. Yemen tomará su parte. ¿Quién sabe qué hará Irak? ¿Quién sabe qué? Ya sabe, Jordania es un país falso, así que da igual. Pero la cuestión es que toda esa región es falsa. Toda esa región se creó cuando determinados líderes se sometieron a la voluntad política de sus amos británicos y estadounidenses. Y ahora que los amos británicos y estadounidenses están dando tumbos y ha surgido un nuevo amo, no un amo, una nueva potencia dominante, Irán, no saben qué hacer. Están en un estado de pánico absoluto. Irán es el futuro. Repito, ¿con quién estoy hablando? Eres iraní, lo sabes. 5.000 años de cultura e historia. Y si esos beduinos degolladores que ocupan actualmente los puestos de liderazgo en Riad creen que están a la altura de eso, les espera una sorpresa. Así que Irán es la potencia. Irán es el futuro. Y ya sabes, creo que estos estados árabes del Golfo entienden lo que eso significa para ellos, porque no les queda mucho en este mundo si siguen alineándose con Estados Unidos contra Irán. Scott, si observamos la guerra en Asia Occidental, antes de que empezara esta guerra, no había ningún problema con el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, Irán no está cediendo.
controla el estrecho de Hormuz. Toda la guerra, el conflicto, está en el estrecho de Hormuz ahora mismo, mientras hablamos. Yemen está entrando en escena. Reuters informó de que Yemen quiere un nuevo mecanismo en Bab el-Mandeb. Quieren un sistema de peajes en Bab el-Mandeb. Esa va a ser la nueva política. Si sé cómo Grace está cambiando, reconfigurándose es Asia Occidental. Es complicado. Ya no se trata de programas Britani. Iranian nuclear program anymore. Just nobody's talking about Iranian nuclear program. Es que nadie está hablando del programa nuclear iraní. Es increíble lo que está pasando. Y ahora todo gira en torno al estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb, y la presión que están ejerciendo sobre Arabia Saudí, que como sabemos es tan importante para el mercado del petróleo. La otra cuestión es, ¿cómo está preparado Estados Unidos para llevarlo todo a Asia Occidental? Porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Si quieren centrarse en Asia Occidental, tienen que llevarlo todo allí solo para luchar en todas estas guerras pequeñas y grandes. ¿Y cómo va a ayudar eso a Estados Unidos? You see, bring everything in. I mean, Ya ve, ponerlo todo sobre la mesa. Es como si yo fuera a Las Vegas y dijera, cuidado, voy a ponerlo todo sobre esta mesa, voy a apostarlo todo en la próxima apuesta. Y entonces meto la mano en la cartera y saco $3, porque es todo lo que tengo. Ponerlo todo sobre la mesa. ¿Qué tiene Estados Unidos? Hubo un tiempo en que podíamos desplegar 700,000 soldados en un abrir y cerrar de ojos. Lo hicimos en la Operación Tormenta del Desierto. Hubo otro momento en que podíamos desplegar 200,000 soldados en un abrir y cerrar de ojos. Lo hicimos en la Operación Libertad iraquí. En realidad era Liberación iraquí, pero entonces nos dimos cuenta de que sus siglas formaban oil, petróleo en inglés, y nadie quería ir a la guerra por el petróleo, así que lo cambiamos por libertad. oil, nobody wanted to go to war for oil, so we changed it to freedom. Today, Hoy, nada. Esto no es embrujada. No basta con mover la nariz para que aparezcan fuerzas por arte de magia. La razón por la que pudimos desplegar 700,000 soldados en 1909 y 1991 es que habíamos pasado las 2 décadas anteriores preparándonos para una gran guerra en Europa. Mediante Reforger, o retorno de fuerzas a Alemania, estábamos preparados para desplegar 300,000 soldados en un plazo de 10 días. Así que teníamos tropas en espera, entrenadas, equipadas y listas. También teníamos un gran ejército permanente, 250,000 soldados en Alemania, con el equipo listo para ir a la guerra. Y cuando llegó el momento de desviarlos, pudimos sacar de Alemania fuerzas preparadas para el combate. we were able to pull forces out of Germany. They were combat ready. We had the lift capacity to do so. Teníamos la capacidad de transporte para hacerlo. Los llevamos allí y después pudimos trasladar a otras fuerzas y dotarlas de equipamiento, porque habíamos invertido el dinero y nos habíamos entrenado para ello. Estábamos preparados para hacerlo. En 2003 ya no teníamos esa capacidad. Teníamos una capacidad más limitada, reducida, pero aún así pudimos movilizar a 200,000 soldados con una capacidad de transporte reducida. Seguíamos operando en un entorno favorable. Desembarcamos en un puerto de Kuwait donde no había fuerzas enemigas atacándonos. Acumulamos fuerzas sin que el enemigo tuviera capacidad para oponerse. Aterrizamos en aeródromos sin ninguna interferencia. Ahora tenemos una capacidad de despliegue nula. Now we have zero capacity to deploy. It takes 5 months for U.S. Army. Una brigada pesada del ejército de Estados Unidos en Fort Carson, Colorado, tarda 5 meses en prepararse para un despliegue en tiempos de paz a Polonia. 5 meses para ponerse a punto, completar el entrenamiento, resolver las cuestiones de personal, incorporar a la gente, porque es un ejército en tiempos de paz. Hay gente embarazada, gente de permiso, gente estudiando. Las unidades se reducen, hay que volver a reforzarlas, hay que entrenarlas, hay que enviarlas al Centro Nacional de Entrenamiento, porque ya no tenemos unidades permanentemente preparadas para el combate. No las tenemos. Para prepararlas, tenemos que enviarlas al NTC, el Centro Nacional de Entrenamiento, y reforzarlas. National Training Center and beef them up, and then we take them out and we deploy them to. Y luego los sacamos y los desplegamos en Polonia para su pequeña rotación de 6 o 9 meses. Solo para hacer eso, 5 meses, y eso es solo una brigada. Imagínense si intentáramos enviar, no sé,
¿Qué le dijo el Pentágono a Trump que haría falta en 2020 cuando derribaron el dron? Trump dijo que iba a bombardear Irán, y entonces el Pentágono le dijo, no lo hagas, porque tenemos que tomar el estrecho de Hormuz, y para eso harán falta entre 800,000 y 1.200.000 hombres. Ya sabíamos entonces cuál era la situación, y dijimos que no teníamos esos recursos. Nos llevaría fácilmente entre 9 meses y 1 año y medio reunir esas fuerzas, movilizando a los reservistas, entrenándolos y después, ¿cómo los llevamos hasta allí? El general Berger, comandante del Cuerpo de Marines, reconoció que no podíamos hacerlo. Dijo que estamos atados a un sistema heredado de transporte anfibio, en el que todos los recursos van en un solo buque. Y, cuando nos acercamos, la capacidad iraní de misiles antibuque y de denegación de área lo hunde todo. Hay una razón por la que nuestros portaaviones operan lejos de las costas iraníes, porque si nos acercamos, nos sobrepasan. Intentas llevar transporte anfibio a Chabahar para desembarcar y proyectar poder hacia el interior, para tomar el estrecho de Hormuz, que era el plan de guerra de 1985 en el que participé. Y no ha cambiado. ¿Cómo lo haces? No puedes hacerlo. Así que cuando dices que Estados Unidos va a ponerlo todo sobre la mesa, no tenemos nada que aportar. Literalmente, somos un cascarón vacío. El emperador está desnudo, un tigre de papel. La analogía que quieras usar. No hay nada que podamos hacer, Nima. Nada. Así que deberíamos dejar de fingir que Estados Unidos puede hacer algo más. Hemos empleado nuestro poder aéreo y hemos pagado el precio. La infraestructura necesaria para sostener un combate aéreo prolongado ha quedado devastada por los contraataques iraníes. Se nos han acabado las armas de ataque de precisión de largo alcance. Se nos está agotando la capacidad de interceptar misiles. No existe ninguna magia en la industria de defensa que pueda solucionarlo. Esto no es un videojuego en el que metes un código de trucos, pulsas un botón y de repente acumulas capacidades. Esto es la realidad. Y nuestra industria de defensa no es capaz de responder a tiempo. Así que hemos gastado todo lo que teníamos. No nos queda nada para reponerlo. ¿Y qué? ¿Vamos a fingir que Donald Trump va a estar acumulando recursos para un tercer intento? No. Se acabó. Hemos perdido. Partida, set y partido. Y es hora de que Estados Unidos lo reconozca. Y también es hora de que Arabia Saudí y los países árabes del Golfo lo reconozcan. Si siguen alineándose con Estados Unidos, solo les van a pasar cosas malas. Scott, what do you make of Zelensky and Zelensky's attack? ¿Qué opina de Zelensky y del ataque de Zelensky a un carguero iraní que iba de Rusia a Irán y que fue atacado después? Tuvimos la conversación entre el ministro de Exteriores iraní y los ucranianos, porque los ucranianos llamaron a los iraníes para hablar, para dejar de lado las diferencias. Pero en mi opinión, Zelensky está intentando hacer algo. No sé cuál es su principal objetivo con estos ataques. His main objective with these attacks. First of all, the attack was an accident. En primer lugar, el ataque fue un accidente. Fue una consecuencia desafortunada de la declaración de Zelensky del 25 de junio sobre una guerra de influencia de 40 días basada en drones contra Rusia, ampliando el alcance y la escala de los ataques ucranianos para hacer sufrir a Rusia. Y entonces se tomó la decisión de extender los ataques al Mar Caspio. Así que los drones ucranianos empiezan a sobrevolar el Mar Caspio, ven un barco y lo atacan. No sabían que era un barco iraní, simplemente lo alcanzaron, porque a eso se dedican. Eso es toda la campaña ucraniana con drones, actos de violencia aleatorios. Así que atacaron el barco. Cuando resultó que era un barco iraní, Zelensky, que estaba de vuelta en casa, después de haber declarado esta guerra de 40 días, pero de estar perdiéndolo todo, sin defensa aérea, sin nada, desesperado, dice, puedo convertir esto en una ventaja. Así que ahora se atribuye la responsabilidad. Los iraníes han suministrado drones a los rusos, dijo. ¿Qué creen que vamos a hacer? Es una causa común. Queremos hacer causa común con Estados Unidos. Y eso es lo que hizo.
lo exageró de camino a Estados Unidos y llegó a la Casa Blanca e intentó hacer de ello una causa común. Y Estados Unidos dijo, siéntate y cállate, no vamos a entrar en ese juego, no vamos a ampliar nuestro conflicto con Irán hasta Rusia en vuestro nombre. Zelensky se echó atrás. Y justo después de eso, ¿qué pasó? El Ministerio de Exteriores ucraniano emite un comunicado. Fue un accidente. No queríamos alcanzar al barco. Pedimos disculpas. Pagaremos reparaciones. Porque la realidad es que nadie va a respaldar a Ucrania si quiere ir a la guerra contra Irán. Según los informes, Irán estaba preparando desde Tabriz un paquete de ataques con misiles balísticos de largo alcance que iba a golpear a Ucrania con bastante dureza. Y Ucrania decía, ¿quién va a venir en nuestra ayuda? La respuesta es, nadie va a venir en vuestra ayuda. Esta es la trágica verdad de la situación de Ucrania. La cumbre de la OTAN en Ankara fue una farsa, un montaje, un fraude. No salió nada de ella. Nada. ¿Promesas de qué? Producción bajo licencia del Patriot. No se fabricará ni un solo Patriot bajo licencia en Ucrania. Ucrania dejará de existir mucho antes de que eso ocurra. Promesa de apoyo de Europa. Europa no tiene capacidad para apoyar. Si hay alguien que en términos militares es aún más pura fachada que Estados Unidos, es Europa en su conjunto. La OTAN. Cero, nada, de nada. Así que estás solo. Esto fue un accidente. De aquí no va a salir nada. Fue un accidente que Zelensky, como parte integral de todo su proceso, en el que anteponen la propaganda y la guerra informativa a la realidad, resultara no tener nada. Nadie le apoyaba. Nadie. Y solo hicieron lo único que pueden hacer. Admitir que fue un error. Disculparse. Pagar reparaciones y esperar que se olvide. Cuando ves que Rusia está imponiendo un nuevo bloqueo sobre Odessa, algo que asfixia su economía, las importaciones y las exportaciones de Ucrania, y por otro lado, ves que el Wall Street Journal publica que Ucrania es la ganadora y que por eso Donald Trump está cambiando de opinión. Ayer publicó una foto suya con Zelensky y dijo, es un buen tipo, ya sabes, ¿qué está pasando por su cabeza? ¿Qué tipo de información está recibiendo, en su opinión? Quizá del MI6, de la CIA, de quien quiera que le esté proporcionando esta inteligencia. Trump o Zelensky. Hablo de Donald Trump, porque parece que estamos viendo algún tipo de cambio en su actitud hacia Zelensky. ¿De verdad crees que Donald Trump recibe información de inteligencia de sus servicios de inteligencia? Eso implicaría que es un actor racional, prisionero del establishment, y que todo funciona como se supone que debe funcionar. Esperar al informe de la mañana, analizarlo con el gabinete y luego encontrar una solución. Donald Trump se levanta por la mañana, se tira un pedo en el váter y publica algo en redes sociales. Así es como se hace política en Estados Unidos hoy. Donald Trump está más influido por Laura Loomer, que recibe $2 millones de un oligarca ucraniano para volar a Kiev y hacer una pieza de propaganda prefabricada con el fin de influir en Donald Trump. Eso sí, le influye. Esto no es una trama del MI6 ni una trama de la CIA. Esto es, una vez más, la irracionalidad emocional de un presidente estadounidense trastornado. ¿Qué piensa él? No sé ni siquiera si piensa. Responde. Actúa. Pero aquí no hay ningún proceso de reflexión. Lo que sí sabemos es que hay en marcha una importante operación de guerra informativa promovida por la CIA y el MI6, en la que Laura Loomer y todos los demás, incluido Gilbert Doctorow, desempeñan un papel. El objetivo es crear las condiciones dentro de Rusia para que la población dude de la capacidad de los dirigentes rusos para imponerse en este conflicto. De eso iba esta guerra de drones ampliada de 40 días, de llevar la guerra al pueblo ruso, de hacer sufrir al pueblo ruso y después lograr que el pueblo ruso cuestione el liderazgo de Vladimir Putin. ¿Para qué? El 20 de septiembre. Esa es la fecha objetivo. Son las elecciones a la Duma estatal. El objetivo es desalojar a Rusia unida del poder, derribar la base de apoyo político de Vladimir Putin y provocar que una población indignada, que lo considera un líder débil,
lo derroque. De eso se trata todo esto. Eso es todo lo que está pasando. Es una apuesta enorme para lograr ese resultado. Bueno, antes que nada, quienes idearon ese plan no saben nada de Rusia ni de las elecciones rusas. Quiero decir, ¿cómo socavas a un presidente que hoy cuenta con, ¿qué?, un 76% de apoyo? Un político occidental mataría por tener eso. Y para cuando lleguen las elecciones, créame, esa cifra superará el 80% porque, ¿qué hizo Putin ayer? Se reunió con la Duma estatal, ya sabe, el objetivo de todo este ejercicio de propaganda, y le impuso una medalla en el pecho a un héroe ruso. Y ese héroe ruso se inclinó hacia él y le dijo, «Señor presidente, tiene que ser más audaz, más audaz». Entonces el presidente se planta ante la Duma y dice, «Acabo de ponerle una medalla en el pecho a este tipo y me ha dicho que quiere que sea más audaz. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vieron ese video?» «Sí», dijeron. «No, sí, quizá. Sí», con vehemencia. «Sí, sea más audaz». Y el presidente empieza a sonreír, a reírse y a dar vueltas. ¿Quieren que sea más audaz? Sí, queremos que sea más audaz. Los dominó por completo. Se acabó. La campaña se acabó. Ahora, ¿qué está pasando? Usted habló del cierre del Mar Negro. ¿Saben lo estúpidos que son Zelensky y sus partidarios occidentales? Verán, Rusia es una nación que cree en el Estado de Derecho. Sé que hay gente por ahí diciendo que no, pero sí. ¿Y sabes que lo hacen? Yo sé que lo hacen. Una de las cosas que Rusia había acordado era mantener abierto un corredor en el Mar Negro, para que pudieran salir barcos de Odessa y de otros puertos del Mar Negro con grano, y ese grano pudiera pasar por el Bósforo y llegar al mercado. Y Rusia cumplió ese compromiso, a pesar de todas las cosas que Ucrania hizo para provocar a Rusia. Ucrania atacando Novorossiysk y atacando barcos rusos, afirmando que el Mar Negro les pertenece. Decían que habían expulsado a Rusia del Mar Negro. Ahora tienen un puente, empiezan a atacar el Mar de Azov y luego empiezan a atacar almacenes de Wildberries, la empresa de venta minorista por Internet. Así que Rusia cerró el Mar Negro. ¿Quién controla hoy el Mar Negro? Rusia, solo Rusia. Ucrania no volverá a tener nunca acceso al Mar Negro. Se le ha negado para siempre. En primer lugar, por el bloqueo de facto impuesto por Rusia y por el hecho de que Vladimir Putin ha declarado abiertamente que Odessa es una ciudad rusa. También ha hablado de la partición de Ucrania, incluyendo devolver a Rumanía partes que pertenecían a Rumanía antes de la guerra. Eso implica que Rusia tendrá un corredor terrestre entre sus posiciones actuales y Transnistria, lo que significa que la costa del Mar Negro pertenecerá a Rusia. Este es el futuro de Ucrania, y va a ocurrir porque Ucrania se está derrumbando desde dentro. Hemos visto aquello que todo el mundo esperaba que ocurriera en Rusia. Ya saben, destituir a Gerasimov, destituir al Estado Mayor, destituir al ministro de Defensa. ¿Por qué? Están ganando. ¿Por qué ibas a despedirlos si están ganando? Porque eres un agente de influencia. Eres una fuerza desestabilizadora de la inteligencia británica. Vale, lo entiendo, Gilbert, pero despídelos. ¿Por qué? Pero nadie habla del hecho de que hubo que destituir a Zaluzhny y nombrar a Syrskyi. Lo mismo que querías que ocurriera en Rusia, ocurrió en Ucrania. Miles de personas en la calle exigiendo medidas. Esa es la inestabilidad, y no va a ser más que empeorar, porque ahora Rusia, debido a los ataques contra Wildberries, está eliminando toda la infraestructura civil de apoyo de Ucrania. Están desapareciendo las gasolineras, no solo los centros de distribución de combustible. Están desapareciendo las gasolineras. Están desapareciendo todos los supermercados. Están desapareciendo todos los almacenes. No va a quedar nada cuando Rusia termine esa campaña. Y cuando llegue el invierno, si Ucrania aguanta hasta entonces, no tendrán gas, ni energía, ni calefacción, ni comida, ni suministros, ni nada. Morirán todos. Es la muerte de una nación. Hacia ahí nos dirigimos. Y no va a salir ninguna solución milagrosa de las elecciones a la Duma rusa del 20 de septiembre. Esas elecciones pasarán. Putin seguirá en el poder, más fuerte que nunca, y Zelensky se quedará con las manos vacías.
Y nada de lo que diga Donald Trump, nada de lo que diga Europa, llenará esas manos. Y eso es todo lo que tendrá el pueblo ucraniano al llegar el invierno. Y esto va a desembocar en un colapso total de la sociedad. Y eso significa el fin de Ucrania. And that means the end of Ukraine. Do you feel with this new ¿Cree que, con esta nueva resolución que se aprobó ayer, básicamente Lindsey Graham preparó esta resolución sin sancionar a Rusia? Bueno, entonces tiene que ser buena. Well, it has to be good then. If Lindsey Si Lindsey Graham lo hizo, tiene que ser bueno, porque ese hombre es un genio. genius. But it means that Pero significa que Estados Unidos, Washington, se está para continua con Rusia e Irán. Creo que ese es el mensaje. No significa eso en absoluto. that's the Doesn't message. mean that at all. Doesn't mean that at all. You say it No means significa that, eso en but to absoluto. prepare for Usted dice que significa eso, pero para prepararse para una guerra a largo plazo, de verdad hay que prepararse. Se están preparando para meterse en una guerra energética con el mundo, porque este paquete les obliga a imponer sanciones a cualquiera que compre energía rusa, en un momento en que no hay energía en el mundo. there is no energy in the ¿Hasta qué punto se puede ser estúpido? Donald Trump provocó el cierre del estrecho de Hormuz, provocó el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb. Al mundo se le está negando el 25% del suministro energético global. Y ahora Donald Trump va a decirle al mundo, no podéis comprar petróleo ruso. And now Donald Trump's going to tell the world you can't buy Russian oil. You can't buy Iranian oil. No se puede comprar petróleo iraní. ¿Sabéis lo estúpidos que son? ¿Qué van a hacer depender de las enormes reservas energéticas de Estados Unidos? No tenemos energía. La hemos ido vendiendo. No nos queda nada. Está vacío. Creo que tenemos para 15 días. Se acabó. Esto es lo más estúpido del mundo. Es una nación que está cometiendo suicidio porque los políticos no tienen el valor de enfrentarse a la realidad. Esto no va a funcionar. Puede que se apruebe, pero fracasará. Y en cuanto empiece a fracasar, Trump hará uso de la cláusula de exclusión y dirá, no quiero hacer esto, no voy a imponerlo, porque va a perder a India. Going to impose this because he's going to lose India, he's going to lose China, he's going to lose everybody. He's already lost them. Va a perder a China, va a perder a todo el mundo. Ya los ha perdido, pero va a quedar confirmado. Y la realidad es que no puede abrir el estrecho de Hormuz, no puede abrir el estrecho de Bab el-Mandeb. Así que se acabó. Por favor, Congreso, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, aprobad esto. Aprobadlo porque acelerará la derrota de este hegemón irresponsable llamado Estados Unidos. Y dejará al descubierto la absoluta locura del Congreso de Estados Unidos ante el pueblo estadounidense. Y quizá en las elecciones de mitad de mandato hagamos tabla rasa. Es lo único que podemos esperar. We will wipe the slate clean. That's all we can hope for. Do you think that Donald Trump would hand it over? ¿Cree que Donald Trump se lo dejaría al próximo presidente de Estados Unidos? ¿O que va a lograr algún tipo de desenlace en uno de estos dos frentes, o quizá en los dos? Ahora mismo hay dos frentes, con Rusia y con Irán. Two fronts Da right igual now. lo que quiera Donald Trump. My question It is doesn't how matter what Donald Trump wants. That's what I'm trying to say. It only Eso es lo que estoy tratando de decir. Solo importa lo que quiere Rusia y lo que quiere Irán. Así que dejemos de hablar de Donald Trump. No tiene ninguna carta que jugar. Esto ya no es un juego estadounidense. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es ¿qué quiere Rusia? Y la pregunta es ¿qué quiere Irán? Y hay que responder a esas preguntas. Lo que quiere Estados Unidos es irrelevante, porque Estados Unidos no es un actor racional. Así que lo que quiera un actor irracional no debería importar, ¿verdad? Además, Estados Unidos ya no tiene ninguna carta que jugar. No la tenemos. ¿De verdad creen que este proyecto de ley de sanciones va a conseguir algo? Lo único que hará será acelerar la destrucción de Estados Unidos. Dios mío, para hacer algo así, tienes que controlar el mundo. do something like this, you have to be in control of the world. You have to control everything to make this happen. Hay que controlarlo todo para que esto ocurra. No controlamos nada. No controlamos absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer Irán es apretar más, y Estados Unidos se derrumba, Europa se derrumba, toda esta farsa se derrumba. Para que las sanciones funcionen, el orden internacional basado en reglas tiene que estar en marcha y funcionar plenamente. Pero Mark Carney lo ha dejado al descubierto en Davos. Es un fraude. Todo el mundo sabe que es un fraude. Aquí no hay nada.
No puedes hacer cumplir una norma si no tienes un sheriff que la haga cumplir. Y el sheriff está gordo, tiene la cara naranja, es inestable, no tiene armas y no tiene munición para esas armas. Quiero decir, tenemos que dejar de fingir que Estados Unidos tiene relevancia en el mundo actual. No la tiene. No la tiene. Somos simplemente una potencia en declive. We don't. We're just a declining power. And if we continue to do this stupidity, we're going to see. Y si seguimos haciendo esta estupidez, lo que veremos es que el declive se convertirá en un colapso. Como estadounidense, no quiero que esto ocurra. Quiero decir, todo lo que tengo aquí podría perderse. Mi hija acaba de tener un bebé. El mundo en el que van a vivir podría ser un caos. Nadie quiere esto. Pero para evitarlo, tenemos que empezar a ser realistas. Tenemos que dejar de fingir que Donald Trump importa en el mundo. No importa. Se ha vuelto irrelevante y ha dejado al descubierto sus debilidades. Los rusos y los iraníes conocen las debilidades de Estados Unidos. Por fortuna, ambas naciones entienden que el caos no es una solución. Rusia lleva mucho tiempo diciendo que la previsibilidad es lo que más necesita en política exterior. Así que la forma de evitar la imprevisibilidad es impedir que Estados Unidos se derrumbe. Puede que veamos a Rusia gestionando problemas para evitar que Estados Unidos se derrumbe. Puede que veamos a Irán haciendo cosas para evitar que Estados Unidos se derrumbe. Pero ninguno de ellos va a hacer nada para que Estados Unidos vuelva a imponerse. Se acabó para el imperio. Así que dejad de preguntar qué va a hacer Donald Trump, qué va a hacer Estados Unidos. No hay nada que puedan hacer. El paquete de sanciones está vacío. Aquí no va a pasar nada, porque si amenazamos con sancionar a India, ya nos han mandado a paseo. Amenazamos con sancionar a China y nos han mandado a paseo. Sancionar a Irán, guerra. Sanction Iran, war. Sanction Russia, what? Sancionar a Rusia, ¿qué? ¿Qué? Nada de eso importa. Lo único que va a conseguir es acelerar el colapso del petrodólar. Acelerar el colapso del control estadounidense sobre los sistemas financieros mundiales. Antes se decía que era demasiado difícil sustituir SWIFT, que era demasiado difícil, demasiado incómodo. SWIFT se ha vuelto invivible por culpa de Estados Unidos. Sustitúyanlo. Hay que sustituirlo. Ya no es una incomodidad. Sustituirlo es una necesidad. Sustituyan el petrodólar. Tienen que hacerlo, porque Estados Unidos no ha demostrado ser un actor racional en el ámbito financiero mundial. Literalmente, estamos escribiendo un guión que conduce al colapso y la desaparición total de todo aquello que esperábamos poder ser. Lavrov ha dicho hoy que en los BRICS no está Estados Unidos, ni está Bruselas. Así que todos son iguales. Somos iguales. Hablamos entre nosotros, dejamos a un lado nuestras diferencias y nos comunicamos. Este es el sistema que están construyendo, un sistema que funciona para todos, con todas sus diferencias. ¿Crees, Scott, que con la guerra de desgaste que se está produciendo entre Rusia y Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos, van a continuar con esta guerra de desgaste? O si Estados Unidos decide escalar, ellos también van a escalar. ¿Van a seguir igual? Porque Rusia ha demostrado algo muy importante durante la guerra de Ucrania. No se dejan llevar por la excitación de la guerra. Siguen una estrategia coherente. ¿Podemos esperar lo mismo por parte de los iraníes? ¿Cómo entiende usted eso? Bueno, quiero decir, tanto Rusia como Irán son actores racionales, pero ambos necesitan lograr resultados que sean los mejores para sus respectivas naciones. Rusia ha definido el resultado ideal como resolver las causas profundas del conflicto en Ucrania. Esa es la meta, ese es el objetivo. Rusia no ha ampliado esto diciendo, mientras Estados Unidos y la OTAN están debilitados, vamos a resolver la seguridad báltica, vamos a resolver la seguridad del Ártico, vamos a ocuparnos de la OTAN, vamos a ocuparnos de Estados Unidos. No, dicen que eso vendrá después, pero primero tenemos que resolver el problema ucraniano. Tenemos que deshacernos de este cáncer ucraniano.
Y eso limita, en cierta medida, lo que Rusia está dispuesta a hacer en este momento. Por eso Rusia no busca extender el conflicto a Europa, aunque tenga toda la justificación para hacerlo. Irán, en cambio, reconoce, quiero decir, de nuevo, es algo similar. Quiere abordar la causa de raíz del problema, pero la causa de raíz son los Estados Unidos. Necesitan que Estados Unidos salga de Oriente Medio. Y eso es lo que ha dicho la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que no veo a Irán intentando limitar este conflicto. Veo a Irán tratando de aprovechar todas las ventajas que posee actualmente para expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio. Y esta es una situación lamentable, porque significa que seremos derrotados. Y recuerden, la guerra es una extensión de la política por otros medios. La política viene determinada por las realidades económicas. Así que esto se convierte en una guerra económica. Por eso creo que Irán no solo seguirá lanzando misiles cuando lo necesite, sino que también seguirá presionando con fuerza en el estrecho de Hormuz y en Bab el-Mandeb, porque hay una cantidad limitada de sufrimiento que Estados Unidos puede soportar antes de verse obligado a fracasar por completo o a hacer los cambios necesarios para que ese sufrimiento termine. Thomas Schelling escribió sobre teoría de juegos en los años 60. Habló del poder de infligir dolor. The power to project pain. Iran almost exclusively possesses that. Irán posee hoy casi en exclusiva ese poder en lo que respecta a Oriente Medio. Y eso no solo aporta capacidad de disuasión, también permite moldear los acontecimientos a su favor, porque pueden infligir daño y las otras partes no pueden igualar ese daño. Por tanto, hay un desequilibrio en la capacidad de causar daño y de disuadir. Irán va a ganar el juego. Será un juego distinto del que está jugando Rusia. El juego de Rusia es en realidad intrínsecamente contenible, pero como Estados Unidos ha convertido esto en una cuestión existencial para Irán, Irán tendrá resultados diferentes. Y el resultado es que Estados Unidos debe ser expulsado de manera efectiva de Oriente Medio. No puede haber más poder militar estadounidense apostado frente a las costas de Irán. No puede haber más estados árabes del Golfo que sirvan como base avanzada para proyectar el poder militar estadounidense hacia Irán. Estados Unidos debe ser expulsado por completo de la región de Oriente Medio. Los estados árabes del Golfo deben someterse por completo a las necesidades, los deseos y las aspiraciones de Irán. Por suerte para ellos, lo que Irán quiere es paz y prosperidad. Solo quieren que la zona sea segura. Quieren poder vender su petróleo. Quieren poder comercializar sus productos. Quieren poder vivir en paz. Eso nunca podrá ocurrir si Estados Unidos está en Oriente Medio. Muchas gracias, Scott, por estar hoy con nosotros. Es un gran placer, como siempre. Thanks for having me. Gracias por invitarme.